Vamos a continuar con nuestro siguiente ponente, que es el doctor Alejandro Guzmán Ortega, neurólogo de El Salvador, cuya educación superior y especialidad fue el doctorado en medicina de la Universidad de El Salvador, medicina interna en el Hospital Nacional Rosales, la especialidad de neurología en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, tiene un máster en demencia de la Universidad Tecnológica de España y él actualmente es miembro del comité docente de la especialización de neurología para la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador. Es el coordinador de la hospitalización de neurología en el Hospital Policlínico Arce, además de ser el coordinador de la clínica de memoria del Hospital Policlínico Arce del Seguro Social. Pertenece a las asociaciones de la Sociedad Internacional de Parkinson y la Asociación de Ciencias Neurológicas. El tema que él nos va a impartir esta mañana es diagnóstico temprano en enfermedad de Alzheimer, actualidad en biomarcadores. Bueno, demos la bienvenida al doctor Guzmán Ortega. Tengan muy buenos días. Gracias por estar esta mañana para hablar sobre un tema muy importante que es la enfermedad de Alzheimer como una demencia primaria prevalente en nuestro país. Habrá alguna información que probablemente se repita respecto a la presentación pasada, pero vamos a tratar de ser lo más lacónicos posibles. No tengo ningún conflicto de interés para desarrollar esta charla. La relevancia, pues el primer punto es epidemiológico, ¿no? En América Latina y el Caribe serán más los afectados y esto asociado a nuestros componentes cardiovasculares y riesgos, porque se supone que para el año 2030 habrán 7,6 millones de personas afectadas con enfermedad de Alzheimer. Es un dato importante y suficiente para darle la relevancia a este tema. Y, según datos de la OMS, cada 3 segundos alguien en el mundo desarrolla una demencia. Aspectos históricos, aquí tenemos a Alois Alzheimer. Él fue el médico que descubrió en un paciente joven, aparentemente de 50 años de edad, 55, un trastorno amnésico hipocampal y vinculó algunos aspectos neuropatológicos como las placas amiloides y los ovillos neurofibrales que son necesarios para su diagnóstico patológico. Casi 150 años después todavía siguen siendo importantes y necesarios para el diagnóstico de la enfermedad. Este es un artículo del 2019 en donde para esa fecha se establecía que el diagnóstico, el gold estándar para la enfermedad era completamente patológico. Uno, desde el punto de vista clínico, podía tener una sospecha o una categoría probable y posible de acuerdo al fenotipo clínico de la enfermedad. Sin embargo, el diagnóstico definitivo estaba excluido totalmente al análisis de la patología del cerebro. Y cabe recalcar que para la toma de biopsia del cerebro no era un pedacito, sino que hay hallazgos iniciales en todo el cerebro. Es decir, necesitaríamos todo el cerebro para poder encontrar estos hallazgos patológicos. En esta presentación, de su lado derecho, encuentran un cerebro normal, en donde ligeramente hay una disminución de el volumen cerebral, una disminución en el volumen de la sustancia blanca, una reducción aparentemente de los surcos y un poco de hidrocefalia con un patrón de atrofia generalizado y algunos hallazgos de pérdida de la pigmentación en el tegmento, que es esta parte. La que está en círculo es el locus coeruleus, que es un núcleo muy importante en el desarrollo de la enfermedad a partir del estadiaje de Braak, que son los que se ocupan para este diagnóstico. Y del otro lado vemos el cerebro macroscópico de un paciente que tiene enfermedad de Alzheimer. Obviamente, si lo comparamos, aquí hay una atrofia selectiva. Se considera que en la enfermedad de Alzheimer la atrofia suele afectar los segmentos posteriores del cerebro,
predominantemente la región parietal temporal, bilateral y simétrica, con algunas otras implicaciones como la precuña. Y aquí vemos otra cosa, vemos una diferencia sustancial, la flecha larga que está arriba. Esta flecha de acá, vemos una dilatación de los surcos, de los ventrículos laterales, con una disminución importante de la región hipocampal, que desde el punto de vista anatómico y fisiológico es la que está implicada en el desarrollo de la memoria episódica, que es lo cardinal de la parte clínica de la enfermedad. Aparte de eso, vemos también justamente en la diapositiva de abajo, en el círculo, que hay una pérdida. Si ustedes veíamos acá en la del normal, este punto negro, que es la pigmentación del locus coeruleus, se mira mayor, pero en la enfermedad de Alzheimer eso se pierde. Entonces, se trató de establecer lo siguiente. Estos son como las alteraciones macroscópicas y recordando a la definición patológica de la enfermedad caracterizada por la presentación de placas beta-amiloides. Aquí nosotros vemos las fotografías microscópicas y patológicas de este beta-amiloide. En la porción de arriba vemos una placa densa y aquí una placa que se observa fibrilar, de acuerdo a la agregación del beta-amiloide. Recordar que el beta-amiloide, probablemente todos en algún momento de nuestra vida, pues vamos a tener depósito, porque justamente viene siendo parte del envejecimiento cerebral. Aquí es donde toma importancia la discusión sobre la cascada amiloidogénica. Acá vemos el otro responsable. Sí se relaciona mucho con la parte clínica de la enfermedad, que es los agregados de proteína tau que conforman estos neurofibrales tangles. Estos son muy importantes porque la presencia de estos tienen asociación con el correlato clínico del paciente y la neurodegeneración. Ya vamos a discutir cómo vamos a hacer esa asociación. Entonces, tenemos beta-amiloide y proteína tau, que van a ser los necesarios para desarrollar el diagnóstico neuropatológico de la enfermedad. Aún así, fíjense ustedes, cuando nosotros o el patólogo, en teoría, trata de realizar el diagnóstico neuropatológico, él no pone o no se debería de poner en su descripción compatible con Alzheimer, sino que hay una tipificación de acuerdo a la cantidad de beta-amiloide, placas que existan, a la cantidad de proteína tau y otros criterios más para definir cambios vinculados a la enfermedad de Alzheimer. Y la categoría es baja probabilidad de cambios neurológicos asociados a Alzheimer, moderada probabilidad y alta probabilidad. Ellos tienen un sistema de clasificación en donde mezclan toda esta información neuropatológica y dan la enfermedad en bajo, intermedio y alto. Esto era un artículo publicado en el año 2012 que todavía tenía relevancia en el 2019 desde el punto de vista diagnóstico definitivo de la enfermedad, apoyado por los cambios patológicos en el cerebro. Hay que recordar muy bien que en el transcurso, cuando hablamos de la patología de la enfermedad, el depósito de beta-amiloide solito, casi más que ser una regla, es una excepción. Es decir, que a alguna serie de pacientes a los que se llevaron a una biopsia post-mortem, solo el 30% de ellos tenía exclusivamente una patología amiloide. El resto de pacientes tenían una copatología. Es ahí donde se siguen generando teorías para explicarnos las diferentes formas del mecanismo en progresión de la enfermedad. Esta, ya la vieron, pero es la evolución histórica en la construcción del diagnóstico de la enfermedad. Los primeros criterios fueron establecidos en el año 1984 en esta asociación de Nin-Sadra, en donde lo importante que quiero que remarquen o que vean acá es que en la aplicación, ¿cómo lo vamos a ocupar? Dice que son para diagnóstico clínico y para hacer investigación. Y ellos ocupaban este core clínico, que es un síndrome amnésico hipocampal, y donde habían requerimientos biológicos, vemos que dice nada. Entonces, la definición para el diagnóstico era eminentemente clínica. A través del tiempo se crearon otros grupos y otros esfuerzos para definir la enfermedad. De los más importantes están los guiados a través de este grupo que es el International Work Group en Alzheimer, que para el año 2011 generó criterios
en donde siempre tenían aplicabilidad en la parte clínica diaria, pero también para investigación. Y ellos aquí ya ponen biomarcadores de la enfermedad, que es lo de esta charla. Hasta el año, y ahí vemos múltiples modificaciones y te dicen, bueno, la aplicabilidad, de acuerdo a los criterios, es en el 2011 del NIAAA, que es el Instituto Nacional de Alzheimer, junto con la Asociación de Alzheimer y Envejecimiento, tiene que estos criterios tenían aplicabilidad clínica y de investigación. En el 2016, una revisión solo tenía aplicabilidad de investigación porque ya incluyeron mucho más la parte de los biomarcadores asociados al beta-amiloide. En el 2018, que fueron quizás el mayor esfuerzo para definir la enfermedad ocupando biomarcadores, dicen que pues tenía nada más una práctica en investigación. Para el año 2021 ya no. Esto se vuelve diferente de acuerdo a la estandarización de biomarcadores comercializados y a la necesidad de diagnosticar la enfermedad en estadios tempranos. Y ellos dicen que estos criterios pueden ocuparse tanto en el ámbito clínico, por el acceso a los beta-amiloides, tau, o a la presencia de algunos biomarcadores níquidocefalorraquídeos, pero también destinados a la etapa de tratamiento, porque acá se pueden ver qué tipo de pacientes son sometidos a algún tratamiento en particular. Ahora bien, hay muchas formas de pensar cuál es el curso de la enfermedad. Más o menos es como un iceberg. Resulta que hay estudios en donde dicen que el depósito de beta-amiloide puede iniciar prácticamente a partir de los 20 años. Se va generando la cascada amiloidogénica, pero eso no significa que quien tenga depósitos de beta-amiloide va a generar la enfermedad necesariamente. En inglés ellos hacen una diferencia y dicen, bueno, disease como enfermedad e illness como padecimiento. Nosotros cuando la traducimos es enfermedad de enfermedad, pero va asociado a que quien tiene la enfermedad en su etapa primaria solo tiene un inicio de factores biopatológicos en el transcurso inicial. Y la etapa de padecimiento es la etapa en donde hay biomarcadores y síntomas como tal. Y así tenemos esta analogía como este iceberg, ¿no? Que en donde en el momento en que nosotros empezamos a visualizar síntomas, a reportar síntomas, pues ya estamos en una etapa tardía de la enfermedad. Generalmente habrán pasado 20 años para que los síntomas puedan presentarse. Entonces aquí vienen las comparaciones y dicen, bueno, ¿por qué nosotros como neurólogos o los que hacen ciencia en neurología, por qué no podemos definir la enfermedad desde su etapa inicial y así actuar como, por ejemplo, en los compañeros oncólogos? Que los oncólogos definen a través de estados biológicos previos a una enfermedad. De ahí surge la necesidad, 1, para buscar cambios antes del inicio de los síntomas, 2, para realizar un diagnóstico temprano y 3, que es una de las cosas más importantes para el desarrollo de drogas para la enfermedad. Ahora, este es un concepto que hay que aclararlo, que es un marcador biológico. Resulta que no es algo nuevo. En el siglo XVI, un compañero de Galileo Galilei era un precursor sobre buscar y calcular de forma cuantitativa alguna variabilidad en parámetros clínicos y asociados a la enfermedad. Entonces, marcador biológico, biomarcador. Una característica que se mide y evalúa objetivamente como un indicador de procesos biológicos normales, de procesos patológicos o de respuestas farmacológicas a una intervención terapéutica. ¿Con qué propósito? Pues 1, guiar el diagnóstico clínico, estimar el riesgo o pronóstico de la enfermedad, evaluar el estadio de la enfermedad y monitorear la progresión de la enfermedad cuando inicias una terapia médica. Y aquí podemos ver en el recuadro de abajo más o menos cómo se forma este biomarcador para una enfermedad. Tenemos una etapa de descubrimiento y desarrollo, la validación estadística, que es lo que más cuesta, y esto va a costar en nuestras poblaciones, porque resulta que nuestras poblaciones no están representadas en los grandes estudios que abordan el diagnóstico biológico de la enfermedad y mucho menos las respuestas a tratamiento. Entonces, esto se vuelve un poco difícil y no solo para países latinoamericanos, sino que para otras partes del mundo no hay una representación adecuada para algunas poblaciones. Y luego, pues,
cuantificar cuántos son los límites normales y inferiores y mayores de este biomarcador y relacionarlo con el desarrollo de síntomas o la progresión patológica de la enfermedad, y una vez han hecho todo esto, utilizarlo. Y acá más o menos tenemos que pueden haber biomarcadores predictivos, biomarcadores farmacodinámicos, biomarcadores pronósticos, biomarcadores de seguridad, biomarcadores diagnósticos de susceptibilidad y monitoreo. Esas son las categorías de un biomarcador. ¿Cuál es la característica ideal de un biomarcador? Uno, que sea accesible, que sea tanto en costos como en el método de adquisición, y lo otro, que lo podamos utilizar, imagínense, en la práctica primaria y secundaria de nuestro sistema de salud. Obviamente esa definición es para Estados Unidos, pero si la trasladamos acá, pues eso sería lo ideal, que un biomarcador lo pudiéramos utilizar allí. Sin embargo, esto está muy lejos de ser real. Ahora bien, ¿cuándo en la historia se objetivó el primer biomarcador? Esto fue en el año de 1995, en donde se desarrolla que la obtención de líquido cefalorraquídeo y la cuantificación del beta-amiloide en su isoforma 42. Resulta que de este beta-amiloide hay muchas isoformas, porque resultan de una escisión anormal del beta-amiloide en su porción terminal y depende del número de péptidos, así son 42, 40, etc. El 42 es el que está vinculado estrictamente al desarrollo de la enfermedad. Hay beta-amiloide 40, que es el que abunda más en el cerebro, hay otro tipo de isoformas, pero este 42 en particular es el que se desarrolla o el que se asocia mejor a la enfermedad. Y aquí empezaron a determinar que las concentraciones séricas de beta-amiloide tenían un correlato en el diagnóstico de la enfermedad. Ahora bien, en Alzheimer, ¿cómo podemos categorizar los biomarcadores? Fisiopatológicos y topográficos. Fisiopatológicos, los que evalúan el depósito de proteína tau y los que evalúan la agregación del beta-amiloide. Esto es la tomografía por emisión de positrones con ligandos asociados a tau o a amiloide, a través de la determinación del líquido cefalorraquídeo y otras concentraciones de proteínas amiloideas y otras proteínas que se determinan de acuerdo a los otros mecanismos que el doctor les explicó en el proceso de la enfermedad, por ejemplo, vasculares e inflamatorios. Y topográficos, que son la consecuencia de la neurodegeneración, es decir, son aquellos cambios patológicos focales que nosotros podemos ver a través de una resonancia magnética convencional y probablemente, si no en otros países, lo vean a través de una PET, pero marcada con glucosa, para ver el metabolismo de esa zona y encontrar áreas con disminución del metabolismo. En la práctica clínica, pues generalmente nosotros tenemos uso de la resonancia magnética y la resonancia magnética puede utilizarse en la cuestión de volumetría como un biomarcador de neurodegeneración. Ambos ayudan a los médicos a reconocer, diferenciar y diagnosticar los fenotipos clínicos de la enfermedad. ¿Qué es esto de fenotipo clínico de la enfermedad? Pues para los que hacemos medicina y los que vemos pacientes, pues es lo que nos deberíamos de llevar, que es la presentación clínica de nuestro paciente, en donde aquel paciente que tenga fallos en su memoria, en la adquisición de recuerdos del día a día o de aprendizaje, es el patrón típico de un síndrome amnésico hipocampal. Sin embargo, este representa, según este estudio, el 78-79%, otra bibliografía dice que es el 85%, pero también existen otros fenotipos clínicos que son menos frecuentes, pero que también debemos de conocerlo. Uno de ellos es la afasia primaria progresiva logopénica y la otra es otra enfermedad que se llama atrofia cortical posterior, que tiene síntomas clínicos muy importantes para poder discernir. Ambos, o estos tres, son como las variantes típicas. Luego existen otras características atípicas y se comportan, por ejemplo, como un síndrome corticobasal, que es un tipo de taupatía diferente y asociada a parkinsonismo. Luego hay presentaciones frontales,
asociados a cambios del comportamiento, conducta, parkinsonismo, alteración de la marcha, pero siguen siendo una enfermedad de Alzheimer. Y también existen otro tipo ligados a alteraciones exclusivas en algunos dominios cognitivos, por ejemplo, la alteración en funciones ejecutivas, alteraciones visoespaciales, entre otras. Es decir, que cada manifestación clínica que el paciente tiene nos puede ayudar a discernir lo primario, que es reconocer el fenotipo clínico de la enfermedad como primer punto diagnóstico. Ahora, este artículo es el que rompe la definición, porque ellos tratan de pasar de esta parte clínica a la parte biológica de la enfermedad. Y es acá en donde nosotros tenemos a este sistema ATN. Si ustedes recuerdan, en oncología teníamos este sistema de clasificación de metástasis y todo demás. Entonces, más o menos, haciendo un símil, ellos ponen ATN significará A de amiloide, aquí estará los agregados de beta-amiloide en diferentes estructuras determinados a través de un PET o de una determinación de líquido cefalorraquídeo, la T de proteína tau, viéndola también a través del líquido cefalorraquídeo y un PET tau, y la N de neurodegeneración o daño neuronal, viéndolo por resonancia, glucosa y concentración de proteína tau en líquido cefalorraquídeo. Este es el sistema de clasificación y hasta el año 2018 nos ofreció un panorama diferente para poder hacer diagnóstico. Y nos da, aparte de utilizar las 8 perfiles bioclínicos o bioquímicos asociados al diagnóstico de la enfermedad, en donde se categorizan de acuerdo a la positividad de la prueba. Por ejemplo, tenemos al primero, que son biomarcadores normales en pacientes que no tengan beta-amiloide, que no tengan tau y que no haya neurodegeneración. A esto se le conoce como A-, T-, N-. Luego, tenemos aquí otro desarrollo en el curso de la enfermedad que no hablan que sea un punto de corte, sino que establecen que es un continuum neurológico y un continuum en la enfermedad de Alzheimer, en donde empezamos a ver positividad de algunos biomarcadores. Por ejemplo, en esta de abajo tenemos A positivo, T negativo, N negativo. A este se le conoce como un cambio patológico en la enfermedad de Alzheimer. Y es aquí en donde empieza el quiebre del concepto no solo clínico, sino que biológico, porque habla de la determinación de beta-amiloide en un paciente que no tiene síntomas, pero que hay beta-amiloide. Y lo asocian a la enfermedad desde el punto de vista patológico. Y así tenemos este paciente que solo tiene cambios patológicos sin síntomas clínicos. Tenemos el segundo, que es A positivo, T positivo, N negativo. ¿Y qué significa? Amiloide positivo, proteína tau positiva. La proteína tau es la que tiene correlato clínico con el desarrollo de los síntomas de la enfermedad. Por esa razón, aquí ya describen como enfermedad de Alzheimer. Y luego tenemos A positivo, T positivo, N positivo. Es decir, que el tiempo transcurrió y hay una neurodegeneración con cambios morfológicos en el volumen de la enfermedad. Y tenemos otra categoría que es A positivo, tau negativo, N positivo. Aquí lo describen como un Alzheimer porque está determinado por la presencia de proteína beta-amiloide, pero que si ya dijimos que la proteína tau es la que se encarga de los síntomas y de ponerle el sello, esto puede estar asociado a una copatología con otra enfermedad. Ya voy a exponer casos. Y luego tenemos otro tipo de categorías en donde son cambios no patológicos asociados a enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, A negativo, T positivo, N negativo. ¿Qué son estos? En donde usted a un paciente le hace ensayos de biomarcadores y lo único que da positivo es la determinación de proteína tau. Hay una enfermedad que se llama taupatía relacionada a la edad. Esta taupatía relacionada a la edad cursa como un síndrome amnésico en personas mayores de 85 años de edad o en otro tipo de enfermedades asociadas a TDP-43, a otras enfermedades que todavía son de diagnóstico más difícil porque clínicamente son muy similares a la enfermedad de Alzheimer y que desde el punto de vista clínico no vamos a poder hacer una distinción, a excepción que si somos groseros vamos a decir, bueno, son los 85 años de edad, ¿qué puede ser? Y ya uno dice demencia de inicio tardío y la agrupa en esa categoría. Luego tenemos A negativo, T negativo, N positivo, A negativo, T positivo, N positivo. Es decir, que predomina la patología tau.
Aquí una serie de casos tenemos en el de su derecha, un paciente que tiene un estado preclínico patológico determinado. Esto amarillo que ven, este es un PET de beta-amiloide. Esto amarillo es la agregación de ese marcador o de ese ligando en el cerebro. Aquí podemos ver que el paciente está asintomático, pero tiene PET amiloide positivo. El de abajo, o la columna de en medio, perdón, es un PET de proteína tau, en donde no hay determinación de tau, y abajo no hay neurodegeneración típica asociada a enfermedad de Alzheimer, porque eso también hay que reconocerlo. Entonces, a esto se le conoció como un estadio preclínico para la enfermedad de Alzheimer. Luego, del otro lado, tenemos un paciente que sí tiene síntomas y tiene 75 años de edad. Este rojo de acá es proteína, es beta-amiloide. El segundo de la izquierda de arriba y el de abajo es proteína tau. Y si ustedes vemos en la resonancia magnética convencional, que es por lo menos a lo que uno generalmente tiene acceso, es la disminución del volumen a nivel de los lóbulos temporales mesiales en su región hipocampal de forma simétrica y bilateral, que es lo que nos ayuda a decir que hay neurodegeneración en asociación clínica. Así se hace el diagnóstico de enfermedad de Alzheimer en otros países, con biomarcadores. Y aquí tenemos otra cosa. Vienen a un paciente, este tiene 86 años de edad, con un síndrome amnésico típico asociado a enfermedad de Alzheimer. Vienen y a través de PET determinan beta-amiloide. El de acá, verde, no tiene nada. El tau no tiene nada, pero tiene esta atrofia importante aquí, en la región temporal. Esto sería un amiloide negativo, tau negativo, neurodegeneración positivo. ¿Para qué nos ayuda? Porque este paciente tiene una enfermedad relativamente nueva que se llama encefalopatía Leigh-TDP43, que es una encefalopatía con disminución del trofismo temporal de inicio tardío después de los 85 años de edad. Y nos sirve para diagnóstico. Ahora bien, este mismo artículo habla sobre estadios clínicos, que es la otra parte importante. Ya hiciste el diagnóstico, ahora establezcamos el estadio. Si está cognitivamente normal, que esto es bien importante, porque resulta que hay pacientes que van a hacer un PET amiloide y no tienen síntomas y va a salir positivo. Pero, ¿para qué nos sirve esto? Ya vamos a discutirlo. Y luego tenemos pacientes con daño cognitivo y demencia. Ahí uno agrupa y saca el diagnóstico y el estadio de la enfermedad. De igual forma esto sirve para saber el síndrome cognitivo. Y aquí más o menos un resumen. De esta gráfica, lo que más me importa es que sepamos que en nuestra práctica clínica lo que nos puede ayudar más que cualquier otro examen paraclínico es la determinación del fenotipo clínico de la enfermedad. Para nosotros sigue siendo de rigor decir, bueno, este es un diagnóstico en su columna azul, un típico amnésico, cómo vamos a encontrar el PET, cómo vamos a encontrar el tau, y cada fenotipo clínico tiene una presentación diferente. Y de acuerdo a eso nosotros haríamos diagnóstico. Ahora bien, este es biomarcador en resonancia magnética, que también tiene sus típicas características, en líquido cefalorraquídeo, determinación de beta-amiloide, el AB42 solito, la determinación en sangre de proteínas tau 181, 217 y tau, y así. Y determinaciones séricos, que es como lo que está en boga ahorita, tratar de decir que la punción lumbar, y esto se los pongo así, escuchaba una plática de alguien que decía, bueno, la determinación del líquido cefalorraquídeo es invasivo, pero ¿qué tan invasivo si usted lo compara que nos va a servir para una enfermedad que va a impactar en su vida de forma total? Una punción lumbar pareciera que era lo mínimo o es lo mínimo que podríamos soportar para tener un diagnóstico. Y aquí una discusión más de decir qué tan invasivo debe de ser una prueba para un diagnóstico que nos va a alterar toda la vida. En otros países dicen, no, bueno, es demasiado, y ellos tratan de buscar alternativas como pruebas séricas. Y aquí esta gráfica es mucho más compleja,
¿Por qué? Porque reúne todos los ensayos clínicos, o la mayoría de ensayos clínicos, en donde se obtiene la determinación de biomarcadores en líquidos, cefalorraquídeos y sangre. Y tratan de hacer como clúster. Bueno, estas proteínas o estos biomarcadores son para neurodegeneración, estos biomarcadores son para la parte clínica, etc. Difícil, y hasta el año 2021, pues todavía no teníamos esta diferencia entre uno y otro. Y aquí la pregunta pasada. Bueno, ¿qué pasa si usted tiene beta-amiloide, pero está clínicamente normal? No hay queja cognitiva. Y dice acá, este fue un estudio observacional en donde se llevó a cabo a pacientes que tenían 70, 85 años de edad, en donde ellos tenían una queja subjetiva de la memoria, es decir, tenían el síntoma, pero cuando les hiciste una prueba no objetivaste nada, solo es subjetivo. Y tenían un beta-amiloide y por lo menos un mini-mental test arriba de 27, que es como el valor de corte. Y dijeron, 73 personas de 88, es decir, el 83% de las personas tenían un beta-amiloide positivo. Sin embargo, no tuvieron ningún cambio cognitivo del comportamiento o neuroimagen comparados con los que tuvieron una beta-amiloide PET negativo a 5 años. Lo siguieron. Tras 5 años, siguieron estando cognitivamente bien. Y es aquí esto en donde todavía ha generado estas discusiones sobre si hay un mito de la enfermedad, etcétera, cosa que no es así porque mito para nada lo es. Esta es otra, en donde establecen el riesgo de que si usted es cognitivamente sano y tiene PET positivo, ¿qué es lo que va a pasar con usted? El riesgo de por vida de la demencia en la enfermedad de Alzheimer para pacientes sin deterioro cognitivo con un amiloide beta es del 5 hasta el 42%. Nosotros como latinoamericanos, ¿quién sabrá? Porque no hay estudios asociados a nuestras poblaciones. Estos estudios son de gente australiana, de gente anglosajona y pues esto es lo que se comparte. Fíjense ustedes, entonces tenemos que menos del 60% de los pacientes va a tener beta-amiloide, pero no va a progresar en el tiempo. Ahí hay una cuestión de discusión importante. Ahora bien, el seguimiento de estos pacientes sin deterioro cognitivo y con biomarcadores positivos sugiere que una mayoría de los pacientes no van a progresar en el tiempo. Y existe la categoría, bueno, ¿qué haremos con ellos? Lo vamos a poner en riesgo a progresión. Y es aquí donde viene la genotipificación, en donde vienen otra serie de ensayos más para poder decirle cuánto va o cuál es la probabilidad al año de que usted empeore en sus síntomas. En el año 2021 se dieron estas recomendaciones de acuerdo a que había tanto conocimiento, tantos triales, tantas pruebas, y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer ya que existe tanta información? Y dijeron, por favor, sigamos siendo clínicos. Sí ocupemos los marcadores biológicos porque sí nos ayudan, pero lo primero es ser clínico, y aquí dan ellas recomendación, reconocer fenotipos clínicos típicos de la enfermedad, para decir que hay un padecimiento por enfermedad de Alzheimer. Luego, ¿cómo lo hacemos? Aquel que tiene un FST, es un perfil bioclínico típico, tiene biomarcadores A beta positivo, tau positivo, este tiene enfermedad de Alzheimer. Independientemente de la prueba que utilicemos, pero la prueba tiene que estar normalizada, con valores de corte ya establecidos. Luego, ¿cuál es este perfil en biomarcadores? Un bajo concentración de A beta 42, y esto viene porque como se agrega, ya no se excreta y la determinación es baja. Luego viene con una elevación del ratio A beta 40, A beta 42 y la retención elevada de algún trazador del amiloide en PET, asociado a altos niveles de proteína tau y una elevación de retención al hígado tau. Esto es como lo que ellos decían. Necesitamos los dos. Cuando digo necesitamos los dos me refiero a amiloide positivo, tau positivo, sí lo necesitamos. Y les explicaba por qué. Hay una serie de combinaciones asociadas a la presencia de A positivo, T positivo y su diagnóstico de la enfermedad. Por ende, en el caso que les expliqué de esta encefalopatía late, tenía A, T y N, nada, pero hay otras enfermedades que tienen T solo positivo, A negativo. Entonces, sí los necesitamos. Y ya existen pruebas en donde se mandan los tres en líquido cefalorraquídeo.
Biomarcadores en LSR preferidos, pues obtenemos los que son en LSR más los que son PET, porque uno, en el país no tenemos PET beta-amiloide; dos, inclusive en países como España o países del primer mundo, no son de uso rutinario. Es más la utilidad de los de biomarcadores en líquido cefalorraquídeo. Dos, el costo. Una prueba que en teoría rondará los $1.500 versus una prueba que valdrá $5.000, $4.000 para el diagnóstico. Entonces, demasiado. En la práctica no se recomienda el estudio de biomarcadores fisiopatológicos en pacientes normocognitivos. ¿Por qué? Porque no solo los salvadoreños, sino yo quiero saber, porque existe esta pregunta de yo quiero saber si puedo desarrollar la enfermedad de Alzheimer porque mi mamá tuvo Alzheimer. Y aquí viene la definición de esporádico, y que es otra cosa que podríamos hablar después. Pero en este tipo de pacientes o en esas necesidades de saber, nadie debería de enviar biomarcadores, absolutamente, porque no sabrá cuál es el comportamiento clínico en el tiempo asociado a la determinación de biomarcadores. Luego, biomarcadores plasmáticos no se recomendaban. Estimación en riesgo de pacientes normocognitivos, la copatología, y en ausencia de biomarcadores fisiopatológicos, ¿qué es lo que hacemos por lo menos en la clínica, ¿no? Una resonancia magnética. ¿Para qué? Para saber si existe disminución en el volumen de los lóbulos temporales. Eso es como hasta donde podemos llegar y la forma más barata. Luego existen enviar el PET-FGD, $2.500. Luego existe mandar neurofilamentos en líquido cefalorraquídeo, no lo hacemos y no creo que lo vamos a hacer en mucho tiempo, por lo menos en el país. Pero ¿qué es lo que pasó? 2021 al 2023, bueno, se empezaron a producir múltiples ensayos clínicos en donde trataban de validar la equivalencia entre la determinación de líquido cefalorraquídeo biomarcadores versus plasma. Y se llegó, y este es el que más importancia tiene, a determinar que este ensayo clínico de proteína Tau 217 en plasma es equivalente en cuanto a la presencia y asociación a desarrollo de enfermedad de Alzheimer para PET y otros marcadores de líquido cefalorraquídeo. Y ahí la importancia, porque dijeron más barato, más accesible. Pasado también que se dio el boom de los fármacos antimiloideos, y esta debería ser una plática diferente sobre saber qué anticuerpos, que es la que viene, nos va a servir para detener la enfermedad. En este contexto, la industria farmacológica, que es quien a veces impulsa el desarrollo de investigación para saber sobre la enfermedad, dice, bueno, investiguemos qué es lo que está pasando con esta enfermedad. Y en octubre del 2023 salen los criterios revisados sobre enfermedad de Alzheimer. Y vienen y dicen, bueno, 2018, ATN, amiloide, tau, neurodegeneración. En ese mismo 2018 revisaron, bueno, como estamos viendo que hay otro desarrollo de biomarcadores, pongámosle ATNX, la X haciendo referencia a lo que encontremos que nos ayude a determinar la diferencia en el desarrollo de la patología. En el 2023 se viene esta nueva clasificación, A, amiloide, T, tau, N, neurodegeneración y inflamación o inmunidad, V de vascular asociada a enfermedad amiloidea, etc. Y S de alfa-sinucleopatía. Porque cuando yo dije de la copatología y el doctor habló, se sostiene que la enfermedad vascular está asociada en un 40% a enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, hay otra enfermedad que es la enfermedad por cuerpo de Lewis, que es una alfa-sinucleopatía, que es mucho más frecuente en asociación que la vascular, por lo menos para algunos grupos. Por ende, ellos sacaron este ATNIVS, que es como la nueva clasificación de los biomarcadores. Y nos establecen una serie de cores y marcadores. Ellos dicen, bueno, el core 1, ¿qué será? Son los necesarios para poder hacer diagnóstico. ¿Y qué representan? Pues representan la demostración de la cascada amiloide, es decir, la presencia de beta-amiloide acumulado en el líquido a través de las placas, en ausencia de proteína tau, por lo menos desde el punto de vista agregada. Aquí ustedes pueden ver que hay p-tau 217, p-tau 181 y tau 231. Estas proteínas están vinculadas o se considera que están vinculadas al mismo proceso fisiopatológico de la formación de placas de beta-amiloide.
Por ende, a pesar de que sean proteínas tau, todavía no conforman el siguiente curso, que es la tau asociada a neurodegeneración en el curso de la enfermedad. El CORE2 es tau proteinopatía. Esta es otra discusión de enfermedades en donde ya dicen, bueno, acá sí son los sintomáticos y los clínicos. Y aquí te ponen diferentes pruebas, biomarcadores no específicos, por ejemplo, la N, la cadena ligera de neurofilamentos, inflamación, el GFAP, que es una proteína ligada al astrocito, los biomarcadores vasculares o copatología, vascular brain, alteraciones en la sustancia blanca y alfa-sinupilopatía. A partir de la configuración, así como en el ATN, hay estadiaje clínico, progresión, etc. COR1, los biomarcadores son útiles para la detección precoz de la enfermedad en pacientes asintomáticos. ¿Por qué? Porque solo vas a saber si el paciente tiene beta-amiloide. COR2 no se consideran pruebas independientes para el diagnóstico de Alzheimer. ¿Por qué? Porque ya dijimos que son predominantemente tau y pueden estar asociadas a otras taupatías. Necesitamos los dos, el COR1 y el COR2. ¿Por qué? Porque nos ayudan a la gravedad biológica de la enfermedad, proporcionar información sobre la probabilidad, informar sobre el riesgo de progresión, etcétera, etcétera. Esto es como una parte resumida de los biomarcadores, ya que el tema es mucho más complejo en la actualidad, pero aquí vienen mis conclusiones, ¿no? O por lo menos las conclusiones que yo considero. El uso rutinario de estos marcadores en la práctica clínica, pues yo no la recomiendo, ¿no? Uno, porque quienes no tengan la pericia para poder asociar un perfil bioclínico van a andar haciendo diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer con una proteína tau en sangre, y eso no será la enfermedad desde el punto de vista padecer la enfermedad. Y aquí lo más importante, informar a las personas sin deterioro cognitivo de que tienen una enfermedad irreversible sobre la base de biomarcadores es un reto ético, dado que la trayectoria clínica hacia la enfermedad de Alzheimer prodrómica o la de demencia por enfermedad de Alzheimer es incierta. Ya la dijimos en porcentaje, pero para cada persona es incierta. Y que no hay forma de prevenir el desarrollo de síntomas en ausencia de factores de riesgo modificables o terapias específicas. Resulta ser que en el artículo del 2023, ellos dicen que el principal incentivo de desarrollar esta afinación en criterios va vinculada al desarrollo de fármacos y a detener la progresión. Ya van a ver en la práctica que sigue cuál es el impacto de estos fármacos en el curso de la enfermedad. Y esto más importante, para los médicos, la enfermedad de Alzheimer equivale a los cambios neuropatológicos de la enfermedad de Alzheimer, mientras que para los pacientes la enfermedad de Alzheimer equivale a demencia, dependencia y muerte. Por esa razón debemos de ser cautos a la hora de hacer diagnóstico de la enfermedad y a la hora de querer utilizar herramientas que todavía no tienen valores de corte en nuestra población. Así que, perdonen por la rapidez, pero ya rato se me acabó el tiempo. Eso es todo. Muchas gracias.